Lenguaje, poder e identidad. Judith Butler. Capítulo 3. Palabra contagiosa. Paranoia y homosexualidad en el ejército. La cuestión de si la ciudadanía exige la represión de la homosexualidad no es nueva, pero los recientes esfuerzos por regular la declaración personal de la homosexualidad en el ejército vuelven a plantear esta pregunta desde una perspectiva diferente. Al fin y al cabo, el personal del ejército goza de algunos de los derechos y obligaciones de la ciudadanía, pero no de todos ellos. El ejército ya es una zona de ciudadanía parcial, un ámbito en el que algunas características de la ciudadanía se mantienen y donde otras están suspendidas. Los recientes esfuerzos del ejército de Estados Unidos por imponer sanciones sobre el discurso homosexual han experimentado una serie de revisiones y en el momento de elaboración de este libro, su resolución ante los tribunales continúa pendiente. En la primera versión de estas disposiciones propuestas por el Departamento de Defensa, el término homosexual fue desestimado como parte de una autonominación o una definición personal por parte del personal militar. El término en sí mismo no fue eliminado, solo su expresión en el contexto de autodefinición, aunque la regulación en cuestión se vio obligada a utilizar el término para poder llevar a cabo la circunscripción de uso. El momento escogido para la formulación de esta normativa fue, evidentemente, un momento en que el término homosexual ya proliferaba en el ejército, en el Estado y en el discurso de los medios de comunicación. Al parecer, pues, no es un problema, dentro de los términos de la normativa, enunciar la palabra. De hecho, como consecuencia de la regulación, parece que el discurso público sobre la homosexualidad se ha incrementado de forma espectacular. Paradójicamente, las normas pueden ser responsables de que la palabra se haya vuelto más pronunciable en vez de menos. La proliferación de estos espacios públicos en que se ha vuelto pronunciable parece estar directamente relacionada con la propuesta de hacer impronunciable en el ejército la palabra homosexual como el término de la descripción personal. La normativa propone el término como impronunciable en el contexto de la autodefinición, pero la normativa de este tipo solo es posible si se repite el término de forma reiterada. De este modo, las normas introducen el término en el discurso público, enunciándolo retóricamente, realizando la circunscripción por lo cual y a través de la cual el término se vuelve impronunciable. Pero la normativa insiste también en que hay condiciones bajo las cuales no se puede insistir en el término en absoluto, es decir, a efectos de autodefinición. La normativa necesita evocar a aquella persona que se define como homosexual para poder dejar claro que una definición tal no es permisible en el ejército. La regulación del término no es, pues, un simple acto de censura o silencio. Por el contrario, la regulación redobla el término que quiere restringir y solo puede efectuar esa restricción mediante este paradójico redoblamiento. El término no solo aparece en la normativa como ese discurso que hay que regular, sino que reaparece en el debate público sobre su imparcialidad y validez, específicamente como el acto evocado o imaginado de autoatribución que es explícitamente prohibido por la regulación. Prohibición que no puede tener lugar sin hacer referencia al propio acto. Podemos concluir que al Estado y al Ejército solo les interesa retener el control sobre lo que el término significará. Las condiciones bajo las que puede ser expresado por un sujeto hablante, limitando esa expresión precisa y exclusivamente a esos sujetos que no son descritos por el término que expresan. El término debe seguir siendo un término usado para describir a otros, pero no lo deben usar aquellos que puedan hacerlo con el propósito de describirse a sí mismos. Se prohíbe el uso del término con estos fines, excepto para negar o matizar la descripción. Así pues, el término homosexual viene a describir a una clase de personas para quienes permanece prohibido describirse a sí mismas. El término siempre tiene que ser atribuido desde otras instancias, y esta es, en cierto modo, la definición prevista por el Ejército y el Congreso. El homosexual es alguien cuya definición se deja a otros, alguien a quien se niega el acto de la propia definición con respecto a su sexualidad. Alguien cuya autonegación es un requisito indispensable para el servicio militar.
¿Qué podría dar cuenta de esta extraña regulación del enunciado homosexual que parece destinada a intensificar el término precisamente allí donde establece su prohibición? ¿Cómo podemos entender la producción y la restricción simultánea del término? ¿Qué es lo que hace que el uso del término en el contexto de la descripción personal parezca amenazar la moral militar más que la operación táctica de la propia práctica sexual? El ejército suspende ciertos derechos a sus miembros que son concedidos a los civiles, pero esta misma suspensión ofrece una oportunidad para interrogarse sobre qué es lo que está más anclado de forma más precisa y lo que es más fácilmente desechado en el ámbito de la ciudadanía. En este sentido, se puede considerar que los gays del ejército coinciden con otras zonas restringidas de la ciudadanía. La reciente ley de inmigración y la zona suspendida de ciudadanía para los inmigrantes, los diversos grados de suspensión otorgados a diferentes categorías de inmigrantes no solo son grados legales o ilegales, sino también diferentes grados de legalidad. Estas comparaciones pueden considerarse en relación con la más reciente tesis de Giorgio Agamben, según la cual el propio Estado se ha convertido en un estado de emergencia prolongado, un estado en el que los derechos de la ciudadanía son suspendidos de forma más o menos permanente. Las revisiones de la política sobre el lenguaje gay y en el ejército dejan claro cómo los derechos basados en la primera enmienda, el derecho a la intimidad o la cláusula de protección igualitaria, han sido sistemáticamente suspendidos, mientras que Clinton propuso que los homosexuales solo debían ser excluidos del servicio militar en la medida en que incurrieran en una conducta homosexual y no solo en virtud de su condición, quedó patente en las aclaraciones posteriores sobre dicha política que afirmar que uno es homosexual, es decir, el hacer referencia a su propia condición, es interpretado como una conducta homosexual en sí misma. En el Departamento de Política de Defensa, las afirmaciones son consideradas en sí mismas como conductas. Según la ley del Congreso, las afirmaciones constituyen una prueba de propensión homosexual, que representa un riesgo inaceptable para el ejército. Parece claro, como ha demostrado Janet Halley, que los argumentos que tratan de limitar la persecución legal de la homosexualidad a una cuestión de condición o bien de conducta están condenados a producir ambigüedades que amenazan la coherencia de cualquiera de los dos fundamentos legales. Halley afirma que en la última versión de esta política, la pregunta acerca de si una persona sensata puede suponer que otra persona tiene una propensión a tomar parte de una conducta homosexual constituye el procedimiento estándar de los interrogatorios. Halley señala con razón que la persona sensata es, en este caso, la persona que encarna las normas culturales homófobas. Yo añadiría que esta persona sensata también es profundamente paranoica, pues exterioriza una homosexualidad que pone en peligro a la persona sensata desde dentro de ella misma. Ya no se trata de una afirmación que hace referencia a la propia homosexualidad, sea suficiente para deducir la propensión a incurrir en la homosexualidad. Puede haber otras señales, afiliaciones, gestos, matices, que apuntan igualmente en la misma dirección. La cláusula de propensión parece atribuir una teleología natural a la condición de homosexual, por lo cual se nos invita a entender esta condición como si casi siempre culminara en acto. Y sin embargo, esta propensión, aunque atribuida a la condición homosexual como su inclinación natural a expresarse, es atribuida por la persona sensata, y de este modo sigue siendo un producto del imaginario homófobo. Aunque el ejército ahora sospecha de todo tipo de señales como índices de propensión, yo me centraré en la autodeclaración gay explícita en el ejército que procura evitar y que considera como equivalente a la conducta homosexual. El acto por el cual el Departamento de Defensa requiere la limitación de este acto verbal depende de una fabricación del acto discursivo que se quiere limitar, un acto en el que la fabricación misma comienza a llevar a cabo esta limitación. En las recientes regulaciones del ejército sobre la conducta homosexual, la autodefinición homosexual es explícitamente interpretada como una conducta contagiosa y ofensiva. Las palabras
soy homosexual no solo son descriptivas, se cree que realizan lo que describen, no solo en el sentido de que constituyen al emisor como homosexual, sino que también porque constituyen al enunciado como conducta homosexual. En las siguientes páginas espero demostrar que la normativa describe como performativa la autoatribución de la homosexualidad, realizando precisamente eso que dice. Al describir el poder de tales actos de habla, la normativa produce esos mismos enunciados, ejercitando una performatividad que constituye la condición tácita que permite la delimitación del enunciado soy homosexual, en tanto que acto de habla performativo. Solo dentro de este discurso normativo, el poder performativo de la autoatribución homosexual es producido a su vez performativamente. En este sentido, las normas evocan el espectro de un enunciado homosexual performativo, un enunciado que realiza el acto, que pretenden censurar, participando en un proceso circular de fabricación y de censura que será especificado como paranoico. Sí, no obstante, se puede decir que el ejército produce una interpretación paranoica de la declaración homosexual como una acción contagiosa y ofensiva, como si se realizara o constituyera aquello de lo que se refieren tales enunciados. ¿Cómo se puede distinguir esta clase de performatividad de la que pone en práctica el movimiento de lucha por una mayor visibilidad de la homosexualidad, el claro objetivo de la política queer? De acuerdo con este último movimiento, al salir del armario y manifestar la homosexualidad públicamente, forma parte del significado cultural y político de lo que es ser homosexual. La expresión del deseo propio y su manifestación pública son esenciales al deseo mismo, que no puede sostenerse sin esta verbalización y exteriorización. De modo que la práctica discursiva de la homosexualidad es indisociable de la homosexualidad. Hacia el final de este capítulo volveré sobre este tema, aunque solo sea para plantear la cuestión de si homosexualidad no es el tipo de término que constantemente amenaza o promete con convertirse en su propio referente, es decir, con constituir la misma sexualidad a la que se refiere. Espero llegar a demostrar que el término no puede realizar su referente por completo o de manera exhaustiva, que ningún término puede hacerlo y que está bien que sea así. Los beneficios políticos que se obtienen de esta distinción entre performatividad y referencialidad tienen que ver con la posibilidad de poner límites a las construcciones autorizadas de la homosexualidad y de mantener abiertos a una futura vida lingüística los significantes de homosexual, gay o queer, así como la gran cantidad de términos afines. Frente a la preocupación comúnmente expresada de que si la homosexualidad no tiene referente, no puede haber una política gay y lésbica eficaz, yo señalaría que la ausencia de un referente final para el término impide que éste pueda ser tan performativo como el ejército imagina que es. El término apunta a un referente que no puede capturar. Más aún, esta falta de captura constituye la posibilidad lingüística de una contestación democrática radical que abra el camino a futuras rearticulaciones. ¿En qué sentido son las normas militares sintomáticas de una paranoia que hace posible una ciudadanía militar? La performatividad especifica que se atribuye a la expresión de homosexualidad no es simplemente que el enunciado realiza la sexualidad de la que habla, sino que transmite a la sexualidad a través del habla. Se imagina así como un espacio de contagio, una figura que supone un retorno al tótem y tabú de Freud, donde la mención de los nombres prohibidos se convierte en la ocasión de una comunicación incontrolable. Si se parte de la visión de Freud sobre la conciencia, en que la represión de la homosexualidad masculina se convierte en un requisito para la constitución de la masculinidad, una lectura crítica de la normativa militar permite entender que ésta produce una noción de varón, como un homosexual se niega a sí mismo. Frente a un reduccionismo psicológico que pueda contemplar los actos militares como actos de psiques individuales, propongo utilizar el psicoanálisis para leer el texto de una regulación altamente sintomática de la ciudadanía militar. El psicoanálisis no solo arroja luz teórica sobre las tensiones entre homosexualidad y la ciudadanía, sino que,
en el discurso psicoanalítico, es en sí mismo una alegoría textual sobre cómo la producción del ciudadano tiene lugar a través del rechazo y la transmutación de una homosexualidad siempre imaginada. En realidad, espero demostrar que esta peculiar forma de imaginación contra uno mismo, que es la paranoia, constituye la homosexualidad no sólo como una forma de inversión, sino como el modelo ejemplar para entender la acción de la conciencia, el hecho de volverse contra uno mismo, que supone la inversión e idealización del objetivo sexual. En este sentido, el texto de Freud demuestra ser tanto como un diagnóstico como un síntoma. Aunque me propongo interpretar este texto psicoanalíticamente y por tanto no meramente como la enunciación de la práctica, sino psicoanalítica, también propondré una lectura alegórica del psicoanálisis. Dicho de manera más sencilla, esto significa que parecerá que Freud nos cuenta una historia sobre cómo la ciudadanía y el sentimiento social surgen a partir de la sublimación de la homosexualidad, pero su discurso estará, en el curso de esta narración, implacado en la propia sublimación que describe. Para entender el acto de la autodefinición homosexual como una ofensa, parece razonable preguntar qué conjunto de relaciones o vínculos se ven potencialmente atacados o amenazados por tal enunciado. En este sentido, parece que es pertinente recurrir al texto de Freud, el mecanismo paranoico, donde vincula la supresión de los impulsos homosexuales a la producción del sentimiento social. Al final de este ensayo, Freud observa que los impulsos homosexuales ayudan a constituir los instintos sociales y representan así la aportación del erotismo a la amistad, a la camaradería, a la sociabilidad y al amor general a la humanidad. Al término del ensayo, Introducción al Narcisismo, parece que Freud especifica la lógica por la cual tiene lugar esta producción de sentimiento social. El ideal del yo, escribe, tiene un componente social. Es también el ideal común de la familia, de una clase o de una nación. Además de la libido narcisista, atrae así gran parte de la libido homosexual, que se convierte en conciencia de la culpa o angustia social. Esta transformación de la homosexualidad en sentimiento de culpa y en consecuencia en la base del sentimiento social se da cuando el miedo al castigo de los padres se generaliza como terror a perder el amor del prójimo. La paranoia es el modo en el que ese amor se vuelve a imaginar sistemáticamente como algo casi siempre eliminado. Y es, paradójicamente, el terror a perder ese amor lo que motiva la sublimación o inversión de la homosexualidad. En efecto, esta sublimación no es tan instrumental como parece, porque no se trata de que uno niegue la homosexualidad con el fin de obtener el amor del prójimo, sino que precisamente solo se puede lograr y contener una cierta homosexualidad a través y en virtud de esa negación. En la discusión de Freud sobre la formación de la conciencia, en el malestar de la cultura, la misma prohibición contra la homosexualidad que se dice que la conciencia representa o articula, es precisamente la que funda y constituye la propia conciencia como un fenómeno psíquico. La prohibición contra el deseo es el deseo que retorna sobre sí mismo, y este retorno es el comienzo de lo que más tarde se denominará conciencia. Por consiguiente, lo que la forma nominal de conciencia sugiere en cuanto a entidad psíquica no es nada más que una actividad reflexiva habitual, el retorno sobre uno mismo, un giro del deseo contra el deseo mismo, de modo que la prohibición se convierte en el territorio y la satisfacción del deseo. Esta repetida práctica de introversión constituye lo que, de forma inapropiada, llamamos conciencia como la facultad mental. Las restricciones sobre la autodefinición homosexual indican que la conciencia ya no puede garantizar el propio circuito de la autoprohibición necesaria para la producción y mantenimiento del sentimiento social. Esa conciencia ya no está al servicio de la regulación social. Si el ejército representa un extremo bastante explícito de esta producción normativa de la sociabilidad homoerótica, parece que este circuito por el cual la homosexualidad está obligada a volverse sobre y contra sí misma una y otra vez no ha logrado de cerrarse. Esta paradoja
Fue articulada quizá con la máxima claridad en la afirmación de que la cohesión social en el ejército requiere la prohibición de la homosexualidad, describiendo entonces esa cohesión como un mágico no sé qué que mantenía unidos a los soldados. La formulación puede leerse del modo siguiente: debemos prescindir de nuestra homosexualidad a fin de mantenerla. Por favor, quitárnosla o no nos la quitéis. La prohibición que pretende limitar el estallido de la homosexualidad desde dentro de este círculo de introversión colectiva imagina la propia palabra como una sustancia contagiosa, como un flujo peligroso. Como trataré de demostrar, el contagio será aquí importante, pues la homosexualidad se imaginará de forma implícita a partir del modelo del SIDA y se dirá que se transmite, como lo hace una enfermedad. El texto pretende abiertamente regular el comportamiento homosexual, pero en tanto que regulador, también es incesantemente productivo. Lo que se evoca en este texto es la especie de homosexualidad que actúa a través de la eficacia mágica de las palabras. Declarar que uno es homosexual se convierte dentro de los términos de esta ley no solo en la representación de una conducta y una conducta ofensiva, sino en la conducta ofensiva misma. La orientación sexual no será un obstáculo para el servicio, al menos que se manifieste a través de una conducta homosexual. El ejército despedirá a los miembros que tomen parte de una conducta homosexual, conducta que se define como un acto homosexual, cuya afirmación de que el miembro del ejército es homosexual o bisexual, o como un matrimonio o intento de matrimonio con alguien del mismo sexo. El texto empieza haciendo una distinción entre orientación y conducta, limitando el despido en el ejército solo a aquellos que participen en una conducta homosexual. Pero después se define la conducta mediante una serie de oposiciones que, más que delimitar las barreras de la conducta homosexual, hacen proliferar las posibilidades de homosexualidad. La conducta homosexual incluye un acto homosexual, incluso en singular, lo que significa que no es todavía una práctica, un suceso repetido o ritual. Y aunque aclaraciones posteriores han determinado que un acto aislado, si es rechazado como error, será perdonado, el lenguaje de la política mantiene la condición de una sola vez, insistiendo en la fundición de acto y conducta. Esto podría considerarse propiamente como una inflación del acto en forma de conducta, pues tácita y activamente se imagina la singularidad del suceso como una serie de sucesos, una práctica regular, imaginando así un cierto poder de la homosexualidad para llevar a aquellos que la han practicado una sola vez a una repetición regular o compulsiva. Si el acto ya es conducta, entonces se ha repetido antes de que tenga ocasión de repetirse. Es como si siempre estuviera repitiéndose. Se trata de una figura de repetición-compulsión que tendría el poder de sobacar toda clase de moral social. Socavar. Volvamos a la redacción del texto a fin de interpretar este pasaje como una articulación de una ideología homofóbica fantasmática. El ejército despedirá a aquellos miembros que tomen parte de una conducta homosexual, que se define como un acto homosexual, una afirmación de que el miembro del ejército es homosexual o bisexual, o un matrimonio o intento de matrimonio con alguien del mismo sexo. La conducta homosexual se define como una afirmación de que el miembro del ejército es homosexual o bisexual. En esta definición, la afirmación es una forma de conducta, dando así a la expresión de solo palabras de Mackinnon un nuevo significado. Si la afirmación es conducta y es conducta homosexual, entonces la afirmación de que uno es homosexual es interpretada como una forma de actuar homosexualmente sobre la persona a quien o ante quien se expresa. La afirmación es, en cierto modo, no solo un acto, sino una forma de conducta, un modo de ritual de hablar que ejerce el poder de ser lo que se dice, no una representación de la homosexualidad, sino un acto homosexual y por lo tanto una ofensa. ¿Bajo qué condiciones un acto verbal que representa una disposición o una práctica se convierte en sí misma disposición y práctica en una conversión, una transitividad que depende
e instituye la destrucción de la distinción entre habla y conducta. Esto no quiere decir que se pueda establecer una distinción absoluta entre habla y conducta, por el contrario. Aunque parece cierto que una afirmación es una especie de acto, es decir, un acto discursivo, esto no es lo mismo que asegurar que la afirmación forzosamente representa lo que dice o constituye el referente al cual se refiere. Muchos actos son discursivos y también contienen conducta en un sentido limitado, pero no todos ellos son exitosos, es decir, pertinentes en el sentido austiniano del término. Dicho de otro modo, no todos esos actos tienen el poder de producir efectos o desencadenar una serie de consecuencias. El enunciado que afirma o proclama la identidad homosexual es interpretado como conducta ofensiva solo si admitimos que algo acerca del propio hecho de verbalizar la homosexualidad en el contexto de la autodefinición resulta perturbador. Pero, ¿qué es lo que confiere estas palabras el poder perturbador que se supone que ejercen? ¿No implica esta suposición que quien escucha imagina que es incitado por la declaración? De algún modo, esta recepción expresa la formulación de Foucault a la inversa. Mientras Foucault pensaba que primero había actos homosexuales y solo después apareció la homosexualidad como identidad, el ejército toma las atribuciones de identidad como equivalentes a realizar un acto. Sin embargo, es importante distinguir entre dos formas de repensar la identidad como un acto. Puedo decir que lo que afirmo cuando digo soy homosexual es que realizo actos homosexuales o que participo en prácticas o relaciones sexuales. De todos modos me estaré refiriendo a esos actos, pero no estaré estrictamente hablando realizándolos y sin duda no los llevaré a cabo mediante el acto verbal. La lectura militar de la afirmación, no obstante, parece ser diferente. Esta interpretación toma la afirmación soy homosexual como uno de los actos de la homosexualidad, no como una simple información sobre la existencia de actos, sino como el acontecimiento discursivo del acto en sí mismo. ¿En qué sentido el acto es conducta? ¿Conducta? Sin duda, uno puede alegar que cualquier locución es conducta, y Austin admite que toda verbalización es en cierto sentido un acto. Pero incluso si el habla puede interpretarse como un acto, esto no implica que todo habla actúe sobre su oyente de un modo prescrito o mecánico. El problema de la comprensión en Austin pone de relieve la dimensión contingente de toda apropiación de este tipo en relación con los performativos perlocucionarios. ¿Acaso hay situaciones en las que la contingencia, la diversidad interpretativa y el fracaso potencial de la comprensión parezcan estar determinados por la fuerza de las palabras? ¿Es la proclamación soy homosexual un ejemplo de este tipo? El problema de la comprensión se ve desplazado cuando el poder performativo atribuido al habla se exagera en la fantasía. Esto ocurre en la fantasía paranoica mediante la cual el ejército interpreta la verbalización homosexual como acto. La afirmación soy homosexual es, pues, fabulosamente malinterpretada como si significara te deseo sexualmente. Una afirmación que es, en primera instancia, reflexiva, que atribuye una condición solo a uno mismo, se toma por solícita, es decir, por una afirmación que se anuncia disponibilidad o deseo, que se anuncia como posibilidad o deseo, que representa una intención de actuar, el acto en sí mismo, el vehículo verbal de la seducción. En efecto, se atribuye una intención de deseo a la afirmación, o la afirmación en sí misma es investida del poder contagioso de la palabra mágica, por lo que oír lo que se expresa verbalmente significa contraer la sexualidad a la cual se refiere. La suposición es que cuando el término homosexual es proclamado por uno mismo, no es solo supone una afirmación de deseo, sino que tiene un error. No es solo suponer, les faltó la R, una afirmación de deseo,
sino que se convierte en la condición discursiva y el vehículo del deseo, transfiriendo ese deseo y provocándolo. Se trata de una declaración interpretada como solicitación, un enunciado constatativo interpretado como interrogativo, una autoatribución descifrada como insinuación. En la interpretación militar de la afirmación de autodefinición como una acción ofensiva, se supone que la posibilidad de nombrar el término transgrede un tabú del discurso público. Se abren las compuertas y las expresiones del deseo se vuelven incontrolables. Por consiguiente, la persona ante quien se habla del deseo tabú se ve afectada inmediatamente por el deseo que conlleva la palabra. Pronunciar esa palabra ante esa persona supone implicarla en ese deseo innombrable. Se contrae la palabra y el deseo exactamente del mismo modo en que se dice que se contrae una enfermedad. En el discurso militar contemporáneo, la condición de tabú de la homosexualidad se intensifica por la reducción fóbica de las relaciones homosexuales a la transmisión del SIDA, intensificando la sensación de los enunciados homosexuales como actos contagiosos. Consideremos la importancia de la metáfora del contagio en el análisis de Freud sobre tabú en Tótem y Tabú. Tabú es una prohibición impuesta desde el exterior por una autoridad y dirigida contra los deseos más intensos del hombre. La tendencia a transgredirla persiste en el inconsciente. Los hombres que obedecen al tabú observan una actitud ambivalente con respecto a aquello que es tabú. La fuerza mágica atribuida al tabú se reduce a su poder de inducir al hombre a la tentación. Se comporta como un contagio porque el ejemplo es siempre contagioso, porque el deseo prohibido se desplaza en el inconsciente sobre otros objetos. Esta última frase, Freud deja claro que el deseo prohibido en el inconsciente se desplaza de una cosa a otra. Es un deseo incontroladamente transferible, sujeto a una lógica metonímica que todavía no está limitada por la ley. De hecho, es la incesante transferibilidad de este deseo lo que instituye el tabú, y ello participa de la lógica del contagio, por la cual el deseo tabú se introduce en el discurso como un nombre altamente transmisible. Si digo, soy homosexual delante de ti, tú te ves envuelto en la homosexualidad que yo expreso. Se supone que lo dicho establece una relación entre el hablante y el oyente. Y si el hablante proclama su homosexualidad, la relación discursiva es constituida en virtud de esa manifestación, y esa misma homosexualidad es transmitida en un sentido transitivo. El acto verbal parece tanto comunicar como transferir esa homosexualidad, si se convierte en el vehículo para un desplazamiento sobre el destinatario, de acuerdo con un movimiento metonímico que se escapa, por definición, al control consciente. De hecho, la prueba de su carácter inconsciente es precisamente que se transmite o se transfiere entre el hablante y el oyente de este modo incontrolable. En este mismo texto, Freud menciona ciertas propiedades peligrosas que se pueden aplicar indistintamente y de forma simultánea a las personas, a sus estados y a sus actos. Esta propiedad no solo se desplaza entre los registros, además es tentadora y aterra precisamente en función de esta movilidad. El hombre que ha infringido un tabú se hace tabú, a su vez, porque posee la facultad peligrosa de incitar a los demás a seguir su ejemplo. Resulta, pues, realmente contagioso, por cuanto dicho ejemplo impulsa a la imitación. Freud hace una distinción entre esta clase de tabús dotados de un poder contagioso que induce a la tentación e impele a la imitación, y otra donde la transmisibilidad del tabú consiste en que se desplaza a objetos materiales. Sin embargo, ambas formas convergen después cuando se refiere a los nombres de los tabúes como una forma material del lenguaje capaz de transmitir el deseo y su prohibición, es decir, que se convierte en el lugar discursivo para el desplazamiento de la ambivalencia. La transmisibilidad del tabú es una función del desplazamiento metonímico. La tendencia del deseo inconsciente a desplazarse de continuo sobre nuevos objetos utilizando los caminos de la asociación.
Cuando tratamos de comprender cómo funciona la lógica del contagio en el marco de la prohibición militar sobre las afirmaciones y los actos homosexuales, se plantea la pregunta de cómo un nombre y el acto de atribuírselo se convierte precisamente en el transmisor material discursivo para este desplazamiento y transmisibilidad. El signo expresado en función de una prohibición transmite esa prohibición y se vuelve nombrable solo al servicio de esa prohibición. La transgresión de la prohibición mediante la expresión del signo desvincula ese signo de su función prohibitiva y se convierte en una transferencia inconsciente del deseo que el signo ha contenido hasta el momento de esa nueva resignificación. El nombre homosexual no es solo un signo del deseo. Además, se transforma en el medio por el cual el deseo es absorbido y transmitido por el propio signo. El signo, en el marco de su prohibición, ha sustituido el deseo que representa, pero también ha tomado una función de portador, que vincula la sexualidad con el contagio. Obviamente, es fácil imaginar de qué contagio se trata. ¿Cómo explicar esta unión simbólica entre la fluidez del signo y los fluidos peligrosos? La homosexualidad dentro de esta metonimia paranoica se ha convertido en un paradigma del contagio. La expresión de la homosexualidad con fines autodescriptivos se convierte en el propio acto de transmisión peligrosa, un acto que nos recuerda una representación contemporánea de una conocida escena sagrada en la que se infecta al oyente por el oído, inmaculadamente. Freud termina sus observaciones señalando que el tabú solo puede reinstaurar mediante el acto verbal que renuncia al deseo. El que la violación de un tabú pueda ser rescatada, en algunos casos, por una expiación o penitencia que significa la renunciación a un bien o a una libertad, nos da prueba de que la obediencia a la prescripción tabú era en sí misma una renunciación a algo que hubiéramos deseado con gusto. De un modo parecido, el ejército sabe ciertas disposiciones para aquellos que quisieran retractarse de su indiscreción. La única manera de compensar la fuerza y amenaza públicas de un acto público de autodefinición homosexual es una renuncia que sea también pública. Cuando el ejército intenta explicar la aplicación de esta política, dice que cuando alguien afirma que es homosexual, ello implica una presunción refutable de esa persona actuará de manera homosexual. En otras palabras, ahora se puede decir, soy homosexual y no tengo intención de actuar conforme a mi deseo. Y en este caso, la primera frase, soy homosexual, pierde su fuerza performativa. Su carácter constatativo es reinstaurado con la segunda frase. En el caso de Freud, la renuncia toma la forma de arrepentimiento y la expiación, pero aquello no significa que el deseo desaparezca. De hecho, durante la renuncia, el deseo se mantiene intacto y, curiosamente, podríamos decir que la prohibición preserva el deseo. En el malestar de la cultura, la represión de la libido es en sí misma una represión investida de libido. La libido no es solamente reprimida mediante la represión, más bien se convierte en el instrumento de su propia sujeción. La ley represiva no es exterior a la libido que reprime, sino que la reprime en la medida en que esa represión se convierte en una actividad libidinal. Además, las prohibiciones morales, sobre todo aquellas que se vuelven contra el cuerpo, se mantienen gracias a esa misma actividad corporal que desean reprimir. Afirma Freud, una idea propia del psicoanálisis y extraña al pensar común nos dice que si bien al principio la conciencia moral, más exactamente la angustia convertida después en conciencia, es la causa de la renuncia a los instintos, posteriormente, en cambio, esta situación se invierte. Toda renuncia instintual se convierte entonces en una fuente dinámica de la conciencia moral. Toda nuestra renuncia a la satisfacción aumenta su severidad y su intolerancia, cierra Freud. Según él, los imperativos autoimpuestos que caracterizan el recorrido circular de la conciencia se asumen y se aplican precisamente porque se convierten en el lugar de esa misma satisfacción que pretenden prohibir. Dicho de otro modo,
La prohibición se convierte en el lugar desplazado de la satisfacción de la pulsión o deseo que es prohibido. Supone una oportunidad para revivir la pulsión bajo el signo de la ley condenatoria. Obviamente, esto está en la base de esta conocida comedia donde el que promulga la ley moral es finalmente el mayor transgresor de sus preceptos. Dado que esta satisfacción desplazada se experimenta a través de la aplicación de la ley, dicha aplicación se refuerza e intensifica cuando aparece cualquier deseo prohibido. La prohibición no persigue eliminar el deseo prohibido, por el contrario, busca la reproducción del deseo prohibido y se intensifica por medio de las propias renuncias que realiza. El porvenir del deseo prohibido se garantiza por medio de la propia prohibición. Mientras que la prohibición no solo se mantiene, sino que es mantenida por el deseo al que impone su renuncia. De este modo, la renuncia se da a través del propio deseo al que se renuncia, lo que equivale a decir que nunca se renuncia al deseo, sino que la estructura misma de la renuncia lo preserva y lo asegura. La renuncia por la cual un militar purga su pecado y es rehabilitado en su lugar es un acto por el cual la prohibición niega y admite el deseo homosexual al mismo tiempo. Este deseo no es, estrictamente hablando, innombrable, sino que está incluido en la expresión de la prohibición. En el caso de la persona homosexual que afirma esta identidad, pero que declara que no actuará conforme a su deseo, la homosexualidad persiste en y como la aplicación de esa prohibición sobre uno mismo. Precisamente Paul Ricoeur escribió en una ocasión que de esta forma el circuito psíquico del infierno, un círculo vicioso de deseo y prohibición. Quizá la regulación militar sea un espacio cultural intensificado para el mantenimiento de la fuerza teológica de esta prohibición. Vamos a analizar cómo es posible que un término o la proclamación de una identidad pueda interpretarse discursivamente como algo capaz de transmitir o causar daño. ¿En qué consiste la teoría de la causalidad? ¿Es una causa relacionada con la paranoia? Freud nos da la siguiente explicación de cómo se produce la paranoia, pero analiza cómo la explicación causal de la paranoia se desliza hacia la explicación paranoica de la causalidad. Escribe: justamente la paranoia no es nada evidente a la etiología sexual, resaltando en cambio en su motivación y sobre todo en cuanto al hombre las contrariedades y las postergaciones sociales. Parece que Freud sustituye una causa verdadera de la paranoia por una falsa. Se diría que lo que causa la paranoia son las contrariedades y postergaciones, pero su verdadera causa es un deseo sexual interiorizado. Imagina un castigo que los otros le infligen, pero esta imagen es el efecto idealizado y exteriorizado de una prohibición contra el deseo propio, que está en el origen de dicha idealización y exteriorización. La causa de esta prohibición está de algún modo desplazada, y las razones para este castigo ya se han vuelto ilegibles. Freud señala que si profundizamos en el tema, veremos que lo realmente eficaz en tales contrariedades de orden social es la participación de los componentes homosexuales de la vida sentimental. Esta última frase introduce cierta ambigüedad en la explicación de Freud, dado que es difícil entender cómo los componentes homosexuales de la vida sentimental participan en tales contrariedades. Sentirse despreciado u humillado, imaginarse a uno mismo como un ser despreciado o humillado, ¿hasta qué punto puede interpretarse como variante de la homosexualidad? Es el desprecio, la humillación, la forma externa imaginada que adopta la prohibición contra la homosexualidad, y es uno despreciado y humillado a causa de sus deseos homosexuales. ¿O es el hecho de ser despreciado y humillado una imagen del daño social que puede sufrir una persona homosexual que se muestra como tal? Se plantea la siguiente duda: ¿se trata de una prohibición social que se vuelve difusa y generalizada,
o se trata de una prohibición psíquica e interna que se exterioriza y generaliza durante la paranoia. En el primer caso, la vulnerabilidad social del homosexual, su posible humillación, se proyecta en una opinión más generalizada de los otros como personas con un comportamiento represor y vejatorio. Pero, en el segundo caso, lo que produce la noción de lo social es la sublimación psíquica de la homosexualidad. Genera la noción de los otros como aquello que regulan, vigilan y juzgan, en un escenario imaginario que se transforma en lo que llamamos conciencia, un escenario que prepara al sujeto para asumir ese sentimiento social sobre el que se sostiene la ciudadanía. Estas dos posibles explicaciones difieren enormemente en sus consecuencias. El segundo punto de vista plantea un deseo homosexual que se vuelve contra sí mismo y que después produce una noción de lo social como consecuencia de ese repliegue contra sí mismo. El sentimiento social, entendido como algo relacionado con la regulación social, es una consecuencia de la homosexualidad sublimada, la proyección y generalización de un conjunto de otros que se juzgan y vigilan. Es un enfoque que sitúa la homosexualidad como aquello que es externo a lo social, como lo presocial, y donde se deriva lo social, entendido como un ámbito básicamente normativo, a partir de la autosupresión de esta sexualidad. Pero, ¿cómo comprender esta autosupresión al margen de las normas sociales por las cuales la homosexualidad es interpretada como lo asocial, lo presocial, la imposibilidad de lo social dentro de lo social? Si ambas versiones de la prohibición, psíquica y social, son indisociables, ¿cómo pensar en ellas conjuntamente? El desprecio y las humillaciones experimentados dentro de lo que se denomina paranoia son huellas psíquicas de las regulaciones sociales existentes, incluso cuando éstas han alejado de las normas de las que proceden. El desprecio y las humillaciones no solo son el resultado de un deseo que se ha vuelto sobre sí mismo y de la consiguiente proyección de esos deseos sobre los juicios de los otros. En realidad, una mezcla de funciones del superyo y las funciones sociales. Por el contrario, es la conciencia del juicio de otros, y este repliegue sobre uno mismo lo que genera ese escenario imaginario en el que el deseo condenado y no vivido se registra psíquicamente imaginando a los otros humillándole y despreciándole. No recurrimos a Freud para intentar interpretarlo como la verdad de la homosexualidad, sino porque es un ejemplo o una alegoría de la circularidad de la explicación de la paranoia, una circularidad que afecta al propio análisis de Freud. Por ejemplo, en El mecanismo paranoico, escribe con aprobación que los sentimientos homosexuales son necesarios para el amor a la humanidad y explica cómo se combinan eufemísticamente con los instintos de autoconservación para producir hombres en el sentido propiamente dicho de este término. Si utilizando sus palabras las tendencias homosexuales se combinan con los instintos del yo, donde estos se definen como autoconservativos, esto significa que desviar y mantener desviada su homosexualidad se convierte en parte del proyecto de la propia conservación del hombre, la conservación del hombre propiamente dicho. Vemos que la etiología que Freud propone ya está contenida en el campo normativo y regulador de lo social que pretende explicar. No es que exista primero sentimientos homosexuales que después se combinan con los instintos de conservación, sino que de acuerdo con las normas sociales que rigen las condiciones de la propia conservación como hombre, la homosexualidad debe permanecer siempre como una posibilidad desviada. Por lo tanto, no es la homosexualidad del hombre lo que contribuye a conformar sus instintos sociales y su conciencia general de los otros, sino que es la represión o desviación del aparente narcisismo de la homosexualidad lo que se interpreta como la condición para el altruismo, entendido como uno de los beneficios de la heterosexualidad consumada.
En este sentido, la desexualización y el rechazo de la homosexualidad crean un hombre, propiamente dicho, que siempre sentirá desprecio y humillación allí donde podría haber habitado el deseo homosexual, y que basará el sentimiento social y de ciudadanía en esta transformación del deseo en un conjunto de perjuicios imaginados. Observemos que esta homosexualidad que no se practica se convierte en la condición de la sociabilidad y del amor a la humanidad en general. No solo se trata de que la homosexualidad debe permanecer sin ejercerse y desviada para que pueda existir ese hombre en el sentido propiamente dicho y en el sentido de autoconservación. Además, el propio concepto de ideal del yo, la disposición imaginaria por la cual la ciudadanía es regulada psíquicamente, está basado en esta homosexualidad pasiva y desviada. El ideal del yo se forma a partir de la supresión de grandes cantidades de catexis homosexual. No obstante, esta homosexualidad no es simplemente eliminada, desviada o reprimida, sino que se vuelve sobre sí misma, y esto no es tan solo una autosupresión, por el contrario, es la condición necesaria para la producción del ideal del yo, donde la homosexualidad y su prohibición se combinan en la figura del ciudadano heterosexual, cuyo sentimiento de culpa será más o menos permanente. De hecho, Freud afirmará que la libido homosexual se transforma en un sentimiento de culpa y que la propia ciudadanía, la adhesión a la ley y su incorporación se derivará de esa culpabilidad. Volvemos así al problema que aparece en el ejército, que es al mismo tiempo un ámbito donde la ciudadanía es suspendida y, debido a la suspensión de este estatus, un lugar de articulación visible de la producción del ciudadano masculino mediante la prohibición de la homosexualidad. Aunque la normativa militar parece concebir la homosexualidad en términos masculinos, es obvio que las lesbianas también son objeto de regulación, aunque, paradójicamente, las cuestiones sobre su vida personal a menudo se convierten en una especie de acoso sexual. Dicho de otro modo, las mujeres no pueden hablar sobre su homosexualidad porque esto significaría cuestionar el eje heterosexual que asegura la subordinación de género. Y si los hombres hablan de su homosexualidad, ello amenaza con desvelar y, por tanto, destrozar la homosociabilidad que da cohesión a la clase masculina. La línea que separa lo nombrable de lo innombrable establece los límites actuales de lo social. ¿Podría la expresión de la palabra constituir un insulto, una ofensa, incluso una agresión, si ésta no transmitiera la historia sedimentada de su propia supresión? En este sentido, la palabra se convierte en un acto precisamente porque su carácter de innombrable circunscribe lo social. Pronunciar la palabra fuera de su prohibición pone en cuestión la integridad y los fundamentos de lo social como tal. De este modo, la palabra cuestiona los límites de lo social, la base represiva del sujeto ciudadano, al citar la relación que debe asumirse para que surja la sociabilidad, una relación que solo puede producir esa sociabilidad a condición de permanecer en silencio. Sin darse cuenta, el ejército introduce la palabra en el circuito contagioso, precisamente mediante la prohibición que supuestamente debería garantizar que dicha palabra no se pronunciara. De este modo, el ejército expresa su deseo constantemente cada vez que intenta suprimirlo, un deseo que está en las mismas palabras con las que quiere eliminarlo. De hecho, es muy importante tener en cuenta que el ejército no solo se enfrentaba a la homosexualidad como un problema que deba regular y limitar, al mismo tiempo, produce activamente esta figura del homosexual, insistiendo en que al homosexual se le niegue el poder de autoatribución y que sea el Estado y sus poderes de interpelación quien le siga nombrando y creando. En su dimensión militar, el Estado insiste en la codificación de la homosexualidad. El sujeto homosexual es creado a través de un discurso que nombra esa homosexualidad y que a la vez produce y define esta identidad como una infracción contra lo social. Pero al mismo tiempo que nombra a este sujeto compulsivamente, le niega el derecho de nombrarse a sí mismo. Por tanto, el Estado quiere controlar no solo los actos homosexuales, sino también el poder excesivo que tiene el nombre cuando se libra
libera de las prohibiciones que lo han producido. ¿Qué o a quiénes escribirá el nombre cuando ya no sirva a los objetivos disciplinarios de la nominación militar? ¿Cómo podemos comprender esta situación en que la autoatribución, la afirmación reflexiva, soy homosexual, es malinterpretada como una seducción o una agresión, en que un deseo no solo es descrito, sino que al ser descrito se entiende que ya se está realizando y transmitiendo? En primer lugar, creo que debemos entender esta interpretación de la homosexualidad y de los actos homosexuales como agresión y o enfermedad, como un intento de situar la homosexualidad dentro de un conjunto patológico de imágenes. No se trata solamente de una explicación de cómo las palabras de los homosexuales producen la homosexualidad de modo performativo, sino en cuanto figura sancionada por el Estado, una definición reescrita de la homosexualidad como una acción agresiva y contagiosa. Por lo tanto, la performatividad atribuida a la expresión homosexual solo puede establecerse a partir de la performatividad de un discurso estatal que haga tal atribución. Concebir la expresión homosexual como contagio es una especie de concepción performativa, una performatividad que pertenece al discurso normativo. La afirmación muestra el poder performativo del acto verbal homosexual o tan solo pone de relieve el poder productivo o performativo que tienen quienes ejercitan el poder para definir la homosexualidad en estos términos. En última instancia, este poder discursivo capaz de imponer una definición del homosexual no pertenece ni al ejército ni a los que se oponen a él. Al fin y al cabo, yo acabo de generar para ustedes la producción de lo militar y he entrado en la cadena de la performatividad que he venido analizando. Me he implicado en la reproducción del término, aunque obviamente con mucho menos poder que el que tienen aquellos cuyos actos estoy describiendo. ¿Se describe algo parecido a la homosexualidad en esta cadena de performatividad? Quizás sea un error afirmar que podamos tener el poder de producir una idea afirmativa o autorizada de la homosexualidad cuando intentamos nombrarnos a nosotros mismos, definir sus términos. El problema no es solo que los homófobos que presencian un reconocimiento de la homosexualidad tengan la alucinación de que la expresión de la palabra equivale a realizar la acción, sino que incluso los que se oponen al ejército aceptan la idea de que el hecho de nombrar es performativo, que en cierto modo este acto crea lingüísticamente aquello que nombra. Parece existir la opinión de que los actos de habla y el habla en general son una conducta y que el discurso sobre la homosexualidad forma parte de la constitución social de la homosexualidad tal y como la conocemos. Las distinciones convencionales entre el habla y la conducta se derrumban cuando, por ejemplo, lo que podemos llamar en términos generales representación es coextensiva con, pongamos por caso, estar fuera del armario, como una práctica cultural de identidad gay y queer. Entre las representaciones culturales que expresa la homosexualidad y la homosexualidad en sí. Después de todo, sería en cierto modo reduccionista afirmar que la homosexualidad es solo comportamiento sexual en un sentido muy restringido y que, como algo añadido a este comportamiento, hay un conjunto de representaciones de la homosexualidad que, estrictamente hablando, no son propiamente homosexualidad. ¿O sí lo son? Algunas personas mantienen que la homosexualidad y su representación cultural no son separables, que la representación no sigue a la sexualidad como su débil reflejo, sino que tiene una función constitutiva y que en todo caso la sexualidad sigue a la representación como uno de sus efectos. Esta parece ser la suposición que subyace en la afirmación de que las convenciones públicas organizan y hacen posible la sexualidad y que los actos y las prácticas culturales que organizan y mantienen los actos, por así decirlo, no puedan distinguirse claramente. Interpretar la sexualidad como un acto supone ya hacer una abstracción de una práctica cultural, un ritual reiterativo, en la que tiene lugar y de la cual es un ejemplo. De hecho,
La misma noción de práctica sexual es precisamente lo que anula la distinción entre acto y representación. Sin embargo, considerar que ese discurso de la homosexualidad, incluido en el acto discursivo de salir del armario, forma parte de lo que se entiende culturalmente como homosexualidad, no es exactamente lo mismo que afirmar que el hecho de decir que se es homosexual en sí mismo un acto homosexual, es en sí mismo un acto homosexual, y mucho menos un ataque. Aunque podemos suponer que los activistas queer sostendrían que la autonominación es un acto sexual, haciendo una interpretación amplia del término, resulta cómico ver que el término queer se desliga tanto de la práctica sexual que cualquier heterosexual bien intencionado puede adoptar el término. De hecho, sin duda es necesario que nos tomemos en serio la idea de salir del armario, la cual pretende ser un ejemplo contagioso, un ejemplo que supuestamente sienta un precedente y provoca una serie de actos con una estructura parecida en el discurso público. Puede que el ejército esté respondiendo precisamente a las acertadas consecuencias de perlocucionarias que desencadena salir del armario, al hecho de que este ejemplo ha generado una cascada de salidas del armario en distintos ámbitos de la vida pública, reproduciéndose como si fuera una especie de contagio lingüístico. Un contagio podríamos pensar que en parte pretende contrarrestar la fuerza de este otro contagio, es decir, el SIDA. ¿En qué consiste entonces la diferencia entre la lógica que rige la política militar y la que rige al activismo queer? Una forma de entender esto es destacando que el oído paranoico del ejército cierra sistemáticamente el hueco que existe entre la verbalización de un deseo y el deseo que se verbaliza, que parecen comunicarse directamente entre sí en los momentos de seducción, aunque incluso en este acto sabemos por algunas experiencias dolorosas que la comunicación no siempre es interpretada correctamente. Sin embargo, en el caso de la paranoia, el deseo que provoca la expresión verbal se imagina como si surgiera de golpe, sin una demanda de quien lo pronuncia, viene de fuera, como una agresión o una enfermedad, y se interpreta como una ofensa y o contaminación. Por lo tanto, el deseo ya es imaginado como agresión o enfermedad y puede percibirse de uno u otro modo, o de ambos. ¿Cómo diferenciar esta percepción como algo diferente de la producción de un discurso sobre la homosexualidad? Algo que quizás podría cuestionar esta reducción patológica y producir un significado socialmente positivo para la homosexualidad. Aquí es donde quiero apostar por la idea de que una producción discursiva de la homosexualidad, hablar o escribir sobre ella, hace un reconocimiento institucional de la homosexualidad. No es exactamente lo mismo que el deseo al que refiere. Aunque el aparato discursivo de la homosexualidad conforma su realidad social, no la conforma por completo. La declaración que supone la salida del armario es sin duda un tipo de acto, pero no consolida por completo el referente al que se refiere. De hecho, hace la homosexualidad discursiva, pero no hace el discurso referencial. Esto no significa que el deseo sea un referente que podríamos describir mejor de un modo o de otro. Por el contrario, es un referente que establece un cierto límite a la descripción referencial en general, pero no obstante, establece una cadena de performatividad por la cual nunca es aprehendido completamente. En un esfuerzo por presentarse este sentimiento de deseo como un límite a la referencialidad, es importante no cerrar el hueco que existe entre lo performativo y lo referencial, y considerar que, aunque se proclama la homosexualidad, esta solo se convierte en la proclamación por la cual es afirmada. Aunque Foucault sostiene que el discurso se sexualiza con actos de este tipo, puede que en este caso sea el discurso precisamente lo que desexualiza la homosexualidad. Mi impresión es que este tipo de explicación de la producción discursiva de la homosexualidad comete el error de sustituir el nombre por aquello que es nombrado, y aunque el referente no pueda ser finalmente nombrado, debe mantenerse separado de lo que es nombrable, aunque sea para garantizar que ningún nombre pretende agotar el significado de lo que somos y de lo que hacemos.
algo que limitaría la posibilidad de ser algo más o algo distinto de lo que ya hemos llegado a ser. En resumen, reduciría el futuro de nuestra vida en el lenguaje, futuro donde el significante continúe siendo un espacio de oposición que permita una rearticulación democrática. En este sentido, creo que el discurso sobre el deseo homosexual no es, estrictamente hablando, lo mismo que el deseo que verbaliza, y que cuando pensamos que estamos actuando homosexualmente al hablar de homosexualidad, estamos cometiendo un pequeño error. Si queremos fomentar una producción crítica de homosexualidades alternativas, sería importante desvincular la homosexualidad de las figuras mediante las que se transmite en el discurso dominante, sobre todo cuando adoptan la forma de agresión o la enfermedad. De hecho, del mismo modo que es necesario producir otras figuras para garantizar el futuro de la performatividad y, por tanto, de la homosexualidad, será la distancia entre algo llamado homosexualidad y aquello que no puede ser completamente interpelado con esa llamada, lo que debilitará el poder de cualquier figura que quiera decir la última palabra sobre la homosexualidad. Y creo que lo más importante es precisamente anticiparse a esta última palabra.